Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar Puerta Azul frente al mar. Comencé haciendo un dibujo de lo que va a ser el trabajo y luego comencé a pintar el cielo. Para el cielo estoy utilizando azul ftalo más blanco. Las pinturas que estoy utilizando hoy son acrílicos. Estoy pintando sobre un papel Canson Mix Media. Les recuerdo, la lista de colores va a estar en la caja de descripción. Continúo trabajando con el cielo y a medida que me voy acercando al horizonte voy a ir aclarando un poco, agregando blanco a la mezcla. Lavo el pincel y ahora mezclo blanco con un mínimo de amarillo. Con este tono voy a comenzar a sugerir las nubes. Voy a dejar así por el momento, mientras voy a dar el tono base del área del mar. Estoy en estos momentos aplicando azul ftalo con un poco de rojo. A medida que me alejo, perdón, del horizonte, voy agregando un poco de la mezcla del azul ftalo con blanco. Lavé el pincel nuevamente, mezclo ahora amarillo con algo de rojo, un poco de azul y blanco. Con este tono voy a dar la base del área de la arena. Voy a llevar el color de la arena al área del mar y voy a integrar ambos tonos. Ahora mezclé un poco de azul con algo de rojo. Voy a oscurecer un poco la parte más alta en el cielo. Para integrar un poco mejor este tono, entonces voy a agregar azul ftalo más blanco. Aplico e integro. Lavo el pincel y con blanco voy a dar un poco de volumen a las nubes. Simplemente voy tocando el color y con algunos golpecitos voy agregando la pintura a la vez que voy dando la forma a las nubes. Nuevamente mezclé azul más rojo y entonces repaso el color del mar. Ahora lo voy a trabajar un poco más. Agregué algo de blanco. Voy aplicando. Al tiempo que voy a ir aplicando, voy a ir formando el movimiento del agua con tonos más claros.
algunas sombras con tono un poquito más oscuro que se puede conseguir o aplicando un poco de azul talo puro o una mezcla de azul talo con algo de rojo. Continúo aclarando algunas áreas. Esto para sugerir el movimiento del agua, la espuma que hace cuando el agua está en movimiento. Nuevamente armo un naranja, agregué un poquito de azul, un mínimo de negro, algo de blanco y voy a trabajar nuevamente el área de la arena, puesto que lo que se había aplicado era un color base. Si deseas dejar el mismo tono de la base, puedes hacerlo. Si deseas cambiarlo por la razón que sea, variarlo un poco, también puedes hacerlo. Yo opté por oscurecerlo un poco más. Voy a estar trabajando a la vez el área de la rompiente del agua más el área de la arena. Para dar un poco de textura en el área de la arena voy a estar agregando algo de blanco y un poco de naranja. Trabajo la rompiente del agua agregando algo de blanco y voy dando la forma que deseo tenga esa espuma del agua cuando está corriendo en la orilla. También vamos a agregar un poco de blanco o de esa espuma eh, un poco adentro del agua, más hacia lo profundo del agua. Una vez terminado de trabajar con el mar, vamos entonces a dar la base de un tiesto que hay en la escena a un costado de una pared. Estoy dando el azul talo como base. Para el área de sombra de este tiesto voy a estar aplicando azul talo con un poco de rojo y para el área de la luz azul talo con blanco. Vamos a ir integrando eh, los tonos en sus respectivos lados. Vamos a ir marcando la forma del tiesto con los tonos que se están aplicando. El jarrón o tiesto lo vamos a estar trabajando con los tonos que ya mencioné hasta que estemos conformes con el resultado.
En este caso la luz está viniendo de la izquierda, así que todo en el trabajo en el lado izquierdo va a tener más luminosidad, más luz, y entonces la derecha, por supuesto, pues va a tener las áreas más oscuras o de sombra. El centro del tiesto que no está recibiendo o no va a recibir tanta luz cuando tenga la planta, pues se va a pintar de oscuro, y para esto pues utilicé el azul con rojo. Mezclo nuevamente rojo más amarillo. Esta vez la mezcla tiene más rojo que amarillo. Agrego algo de negro. Estoy buscando un tono amarronado. Agrego algo de blanco y voy a trabajar añadiendo los distintos tonos hasta llegar a la mezcla, al resultado de la mezcla que estoy buscando. Con esta mezcla voy entonces a dar el color base de la pared, solamente la parte externa de la pared. Agregué un poquito más de amarillo a la mezcla, algo de blanco, y con esta mezcla entonces voy a dar un poco de luz a la pared. Recuerda que la luz va a estar en el lado izquierdo. En este caso, si tú deseas cambiar la luz y la sombra de dirección, puedes hacerlo. Este tono de luz no lo vamos a llevar completamente hacia el otro lado, solamente hasta la parte que vamos a sugerir hay o recibe mayor luz. Ahora voy a dar un manchado ligero con distintos tonos, que está los tonos que voy a utilizar son los más claros, el tono blanco, el amarillo. Si deseo usar rojo, se va a usar mezclado con blanco. Esto para sugerir un poco tal vez de deterioro en la pared, pero no algo demasiado marcado. Para reforzar un poco el deterioro en el área de sombra, voy a estar utilizando algo de azul. Estoy agregando un poco más de azul a la mezcla restante. Esto para marcar la sombra que hace la parte expuesta del tiesto sobre la pared. Ahora aplico azul talo como base en la puerta. Una vez completada esa base, voy a trabajar un poco sobre la misma. Estoy aplicando entonces azul talo con blanco. Estaba pensando pintarlo como si fueran muchas tablas juntas para formar la puerta. Luego me arrepentí y simplemente la dejé como una pieza completa. Así que tienes la opción de hacerlo de la manera que deseas. Los cambios son válidos en el transcurso del trabajo. Voy a estar aplicando, eso sí, las pinceladas en vertical.
voy a trabajar de esta manera hasta quedar satisfecha con el resultado. Lo que busco es un azul, pero que se vea en un deterioro. O sea que la pintura no va a estar completamente pareja, sino que se va a ver algún manchado. Para el área de sombra en la puerta voy a estar utilizando azul talo con un poquito de rojo. Hago un poco de la misma mezcla que se utilizó para la pared, pero en esta ocasión un poquito más oscura, y con esa mezcla voy entonces a pintar el interior del arco. La puerta la voy a dejar así por el momento. Voy a ver cómo se comporta la pintura en el secado y, de ser necesario, más adelante la retomo. Con un poco de la mezcla, pero más clara, voy entonces a marcar el borde del arco exterior. De esta manera le vamos a dar un poco más de profundidad a la parte de adentro. Que esta parte o este marcado más claro no sea demasiado. Tampoco queremos que sobresalga al resto de la pared, solamente lo necesario. Mezclo negro, blanco para hacer un gris y agrego rojo. Con este tono voy entonces a dar la base del escalón. Oscurecí un poco parte de esa mezcla para entonces pintar el área de sombra en el escalón.
Aclaré un poco más, un poco de esta mezcla, una parte, para entonces pintar las áreas del escalón que están recibiendo un poco más de luz. Un poquito de oscuridad donde termina el escalón y comienza entonces lo que es el resto del suelo o de la entrada. Toda esa parte del suelo le voy a dar una base con el mismo tono del escalón. Una vez terminado, voy entonces a comenzar a trabajar el otro tiesto. Estoy utilizando azul ftalo para la base. Se va a trabajar de igual manera que se trabajó el anterior. Para el área de luz se va a utilizar azul ftalo con blanco y para el área de sombra se va a utilizar azul ftalo con rojo. Aunque yo estoy utilizando el azul ftalo, si usted no lo tiene, va a trabajar con el color de azul, con el tono que tenga a la mano o el de su preferencia. De igual manera, si no quiere que los tiestos sean azul o la puerta, usted puede cambiarlo al color que desee. Recuerde, usted va a adaptar el trabajo a su gusto y a su conveniencia. Sigo trabajando con la pincelada, voy marcando la forma. Estoy preparando o mezclando un poco de negro con algo de azul. Voy a agregar algo de rojo. Esto con bastante agua, pues estoy preparando lo que es una veladura. Voy a dar un poco más de oscuridad al interior del arco con esta veladura. La veladura es una transparencia de color que se utiliza ya sea para matizar, agregar color o dar efectos de opacidad o lejanía, entre muchos otros.
Yo estoy utilizando agua para hacer esta transparencia, puesto que estoy pintando sobre papel. Para aplicar una veladura, el área a donde se va a aplicar debe estar completamente seco. Si estás pintando sobre un lienzo u otro tipo de superficie que no sea papel, mi recomendación es que utilices un medio para veladura. Puedes utilizar agua, claro que sí, sobre el canvas, pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces el agua lo que hace es que levanta la base que ya está aplicada. Estoy ahora buscando mezclar colores para buscar un tono de verde agrisado. Mezclo algo de verde con un mínimo de negro, algo de rojo, blanco. Estoy en estos momentos pintando lo que es el tronco y ramas de una planta o arbusto que está eh, en el tiesto. Para ayudarme estoy utilizando un pincel de detalle delineador. Este pincel funciona mejor cuando está hidratado, sin llegar a la transparencia, que la pintura no quede demasiado transparente. Eh, Estoy aplicando el tono, voy más o menos trazando las ramas, le puede añadir la cantidad de rama que desee. En estos momentos pues no se nota demasiado, pero pronto voy a aclarar un poco el color para entonces marcar el área de luz de todo este tronco y ramas. Ahora sí, voy a delinear poco a poco, sin hacer demasiada presión, puesto que no quiero que me quede demasiado ancho. Así que el pincel bastante hidratado, como estoy pintando sobre papel, pues puede ser un poquito más difícil pintar con este pincel que si se estuviese pintando sobre un lienzo, un canvas, porque aunque lo estoy utilizando bastante hidratado, pues el papel es bastante absorbente y puede que sea un poquito más difícil deslizarlo sin que se mantenga, sin que se haga muy ancha la pincelada. Una vez terminado, voy entonces a pintar el follaje, las hojas de esta planta. Estoy utilizando el verde vejiga para esto. Si no tienes verde, puedes mezclar cualquier azul que tengas a la mano con un poco de amarillo. Voy simplemente dando un manchado con unos golpes. Estoy utilizando un pincel fino redondo para esto. El tamaño del pincel es simplemente porque el área que estoy pintando es pequeña. Si tienes un área un poquito más cómoda para pintar, pues puedes utilizar un pincel más ancho. Siempre vas a trabajar a favor de tu comodidad y tu gusto. Así que continuamos aplicando el color, vamos dando la forma con el golpeteo en este caso, sugiriendo esta vegetación, este follaje. Vamos a hacer que sobresalga un poco de la pared. Para mi gusto, el follaje no se está notando tanto como quisiera, puesto que el verde vejiga tiende a ser un poco translúcido. Así que lo voy a trabajar un poco más. En este caso, pues voy a mezclar un poco de azul talo al verde, voy a estar aplicando y seguidamente con amarillo voy a estar creando el área de luz.
Nuevamente busco hacer un verde agrisado. Voy a pintar entonces el tronco de la otra planta que está en el otro tiesto. Esta es más pequeña. Hago luz en el mismo. Esta vez como el tronco es pequeño, estaba húmedo, pues entonces en vez de hacer un gris, un verde más claro, lo que hice fue que agregué un poquito de blanco y se mezcla. Estoy ahora pintando el follaje, estoy utilizando para esto verde vejiga, azul, lo mismo que se hizo con la otra planta, y luego voy a comenzar a integrar el amarillo. En la planta pequeña, para resaltar algunas áreas de luz, simplemente agregué un poquito de blanco al amarillo y apliqué, no demasiado. Ahora estoy utilizando rojo para pintar algunas flores en la planta que es más grande. Si deseas hacerle flores a la pequeña, también puedes hacerlo. Voy a estar dando simplemente unas pinceladas en golpeteo. Esto es solo sugerido. Voy a dar este tono en rojo, como ya dije, y luego para dar un poquito de volumen o ir marcando un poco el centro, entonces voy a agregar un poco de naranja. Vas a hacer la cantidad de flores que desees. Luego de terminar con las flores, vas a retomar cualquier área que entiendas necesite repasarse o añadir, quitar, cambiar lo que no te guste o entiendas debe trabajarse más. Aquí hago el naranja, como dije para el centro, agregué un poquito de blanco para que se note algo este naranja, no se pierda en el rojo. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.